Hay una plaga de langostas que llegó a Corrientes y también preocupó en Entre Ríos, en Brasil y en Uruguay, y se trató de una manga de langostas de entre... Imagínense este panorama, ¿no? 10 y 15 kilómetros cuadrados de extensión. Toda langosta. Plato de hoy y hoy comemos langosta. Sencillo. Bueno, vamos a hablar con Héctor Medina, que es coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA. Héctor, buenas tardes. Sebastián Yapero lo saluda en Duplex, en LU2 de Bahía Blanca. Gracias por atenderme. ¿Cómo le va? ¿Cómo te va, Sebastián? Muy buenas tardes. Bien, gracias. Bueno, vamos a definir qué es una plaga de langostas, de dónde provienen estas langostas y cuál es el daño que genera. Bien, una langosta básicamente es un insecto, ¿sí? Un insecto que se convierte en plaga justamente cuando aumenta su número. Es decir, si hay un insecto aislado, 2 insectos, 5 insectos, no es demasiado problema. Claro. Lo que estamos sufriendo actualmente en Argentina desde el año 2015, y no solamente en Argentina, sino también en Bolivia y Paraguay, es una población importante de langosta, una invasión, una resurgencia que ha determinado que 3 países de la región, Argentina, Bolivia y Paraguay, declaran una emergencia, y recientemente Brasil también declaró una emergencia fitosanitaria por el riesgo que esto implica. ¿De dónde viene? Bueno, la langosta es una plaga histórica, ustedes lo mencionaban recién, una plaga bíblica, una de las plagas de Egipto. En Argentina, previo al año 1950, fue una de las plagas más importantes de la Argentina, llegando a latitudes muy bajas, incluyendo la provincia de Chubut, ¿no? En su máxima invasión histórica que ha tenido. ¿Qué es lo que pasa? Del año 1950, 54 hasta el 2015 había dejado de ser un problema, había dejado de ser noticia, básicamente porque no tenía estas poblaciones importantes que estamos viendo actualmente. ¿Qué es lo que pasa actualmente? Bueno, una manga es una nube, literalmente, un enjambre de millones y millones de insectos. Para que tengan una referencia, en 1 kilómetro cuadrado entran hasta 40 millones de insectos, y como ustedes mencionaban, la manga, la nube que tenemos actualmente en el sudeste de la provincia de Corrientes, tiene un tamaño aproximado entre 10 y 15 kilómetros cuadrados. Se posa justamente en esta provincia después de 73 años. Perdón, ¿en 1 kilómetro cuadrado entran cuántos millones de langostas? Aproximadamente unos 40 millones de insectos. 40 millones de insectos en 1 kilómetro cuadrado, y acá estamos hablando de 15 kilómetros cuadrados, multipliquen, ¿no? Exactamente, al menos 10, estimamos que podría tener un tamaño de 15, como vos mencionás. Bueno, y básicamente lo que hizo que entre a Corrientes luego de 73 años, es este riesgo y esta alerta que se desató en Brasil y en Uruguay. ¿Qué es lo que pasa? Es una plaga, dentro de sus características, una plaga migratoria y transfronteriza. ¿Qué es lo que sucede? De un día para el otro puede cruzar de provincia, pero también de país. Es una plaga que se puede mover hasta 150 kilómetros en un día, por lo cual su manejo es súper complejo. Y también otra característica que tiene, que no es una plaga específica de un cultivo, no es una plaga del maíz, de la soja, del trigo, de un frutal, sino que es una plaga que puede alimentarse casi de cualquier material vegetal. Y casi cualquier material vegetal puede ser un área de monte, una vegetación nativa, pero también pasturas y pastizales, ahí afectando a los productores ganaderos, o también cualquier cultivo, ¿no? Y eso hace que sea una plaga muy peligrosa. Cuando pasa la plaga por algún lugar donde hay un sembradío, por ejemplo, ya eso prácticamente es irrecuperable, es una zona donde luego se va a poder volver a producir. ¿Qué efectos causa justamente el efecto langosta una vez que arrasa con un área? Bueno, ahí algo que hemos tenido en los últimos 5 años, y positivo, si se quiere, dentro de las situaciones de emergencia, es que no hemos tenido situaciones de devastación de cultivo, de arrasamiento de cultivos, como sí ocurría hace 60 o 70 años atrás. Esto no quiere decir que en los últimos 5 años no hayamos tenido impactos importantes en cultivos específicos. Hemos visto daños importantes en productores que han perdido gran parte de su producción, y respecto a la recuperación o no, depende del cultivo y el momento del cultivo. Para que tengas una referencia, recuerdo patente estar en Santiago del Estero el año pasado, que una manga de langosta pasó por un campo de trigo, pero como ese trigo estaba en estado vegetativo, es decir, recién había emergido, pudo recuperarse y gran parte de la producción se salvó. Pero la realidad es que el riesgo, el peligro que atrae esta plaga es realmente importante, ¿sí? Por eso la situación de emergencia a nivel regional, por eso tanto esfuerzo a nivel nación, pero también provincia, sobre todo con el rol clave de los productores para tratar de contener y controlar esta plaga.
Claro. ¿Se puede hacer algo? Porque viene, por ejemplo, divisan que viene una nube de langostas. ¿Qué se puede hacer? Bueno, ¿Cómo se yo puede digo, proteger el área? ¿O es nada? O sea, esperar que pase y ver qué quedó. bueno, acá lo que... ¿Hay algún, perdóname, hay algún pesticida, algo que pueda repeler la langosta, o la langosta pasa, hace lo que tiene que hacer y sigue independientemente de que uno pueda prevenir con algún pesticida su presencia? Bueno, desde SENASA nosotros trabajamos durante todo el año en distintas partes del país, en gran parte del país, en algo que se denomina manejo preventivo. Y ese manejo preventivo justamente se basa en monitorear, ¿sí?, toda el área, y si aparecen focos de la plaga, controlarlos de forma temprana, para que esto que está pasando actualmente, de esta manga que ingresó de vía Paraguay, no suceda. Porque ¿qué es lo que pasa? Controlar una población tan importante, una manga de 10 o 15 kilómetros cuadrados, con la cantidad de insectos que yo te mencioné, es súper complejo. ¿Se puede controlar? Sí, es necesario, pero también muy difícil. ¿Cómo se hace? Bueno, se hace con algunos productos químicos, que de manera similar que se hace con otras plagas en algunos cultivos, en donde cuando se dan las condiciones para poder controlarlo, se hace. Nosotros, ¿qué hacemos cuando la plaga va avanzando? Bueno, vamos desatando distintas alertas en distintas provincias o en distintas áreas para que los productores estén al tanto de la posible llegada de la manga y tengan a mano o puedan encontrar los insumos de control. La realidad es que esta plaga, cuando pasa, da muy poquito tiempo de reacción, porque pueden ser muy pocos minutos de su paso para hacer un daño importante. Entonces, nada, es una plaga que se mueve por el aire, que no hay barrera física que la detenga, que el manejo es muy complejo, pero sí le decimos a los productores que estén siempre atentos a los reportes de SENASA para ver por dónde se mueve la plaga y tengan forma de poder tener herramientas para el control. Por ejemplo, cuando entró a la provincia de Corrientes, hace unos 10 días aproximadamente, ingresó a una zona donde hay muchos productores hortícolas. ¿Cuál fue la ventaja que tuvieron estos productores? Que todos sus cultivos estaban bajo cubierta, que quiere decir bajo invernadero. Entonces la plaga avanzó, pero no pudo hacer ningún tipo de daño justamente porque estaban protegidos. Entonces, bueno, es importante que sigan los reportes de SENASA. El control es difícil, pero es necesario. Y bueno, estamos tratando de hacerlo no solamente desde SENASA, sino en forma conjunta, como te mencionaba, con las provincias, muchas veces los municipios, y el rol clave que tienen los productores. Seguro. Cuando hablamos de esto, ¿hablamos de algo que se puede mejorar año tras año, o hay que esperar? Porque capaz que también el comportamiento de la langosta y su fortaleza frente a diferentes situaciones va mutando. ¿Hay una sola clase de langostas? ¿Hay varias? Bueno, a nivel mundial hay 25 especies de langostas aproximadamente. Quizás la más importante y más destructiva a nivel mundial es la langosta del desierto, que está actualmente en África causando muchos problemas, incluso en África con una fragilidad en cuanto a la seguridad alimentaria. La plaga de langosta llega a empeorar muchas de las situaciones. La plaga avanzó hacia Asia también, plaga también migratoria, que está muy emparentada con nuestra langosta, la langosta sudamericana. ¿Qué hay en Argentina y en otras partes del mundo? Saltamontes, ¿sí? Son especies muy emparentadas, que en Argentina se conocen como tucuras, pero estas especies son problemas más locales, son problemas frecuentes, por ejemplo, en la zona pampeana, provincia de Buenos Aires, distintas especies de tucura que suelen afectar sobre todas las pasturas. Pero la realidad es que plagas como la langosta hay pocas, y con estas características yo te dije, esta capacidad de moverse 150 kilómetros en un día, con esta capacidad de agregación, de moverse en grupos tan grandes, con la capacidad de devorar cultivos o vegetación nativa en muy poco tiempo, es solamente de la langosta. Entonces esa es la característica fundamental que tiene. Y bueno, estamos trabajando con Bolivia-Paraguay, ahora se suma el trabajo Bolivia y Brasil, perdón, también Uruguay, porque se requiere un manejo regional, ¿no? Se requiere una comunicación clara, continua y permanente. Yo siempre doy un ejemplo muy burdo, pero imagínate que Argentina tiene recursos infinitos, o el SENASA, para poder controlar la langosta. Tenemos el mejor sistema de detección y control del mundo, pero si Paraguay y Bolivia no tienen un sistema parecido, las inversiones las vamos a seguir recibiendo. Es por eso que es muy importante que mejoremos todos como región en el monitoreo y control de esta plaga, porque se mueve así, ¿no? Tiene un ciclo de movimiento, un patrón de movimiento que está dado por toda la región. Seguro. Héctor, muchísimas gracias por este panorama y también por lo conceptuoso del tema. Muchas gracias. Buenas tardes. Un abrazo. Héctor Medina es coordinador del Programa Nacional de Langostas y Tucuras del SENASA a propósito de esta invasión que llegó a Corrientes y que preocupó Entre Ríos, Brasil y Uruguay, una manga de langostas que ocupó entre 10 y 15 kilómetros cuadrados. Imagínense que en un kilómetro cuadrado entran 40 millones de langostas.